molecular. Luego se forman las nuevas estrellas y esas nuevas estrellas devuelven energía a ese medio interestelar y se repite todo el ciclo. A eso es a lo que se le llama el ecosistema galáctico. ¿Por qué se llama ecosistema galáctico? Pues porque eso es un enredo, está sucediendo todo al mismo tiempo. El gas atómico está conviviendo con el gas molecular, se forman nuevas estrellas, esas estrellas lanzan energía en forma de luz ultravioleta, de vientos solares, de vientos estelares, y en forma de supernovas que explotan y ionizan ese medio. Entonces, a eso es a lo que se le llama el ecosistema galáctico. Como si esta vaina no fuera lo suficientemente compleja, todo este medio está magnetizado. Entonces, esta charla que yo les voy a dar hoy es simplemente la historia de cómo sabemos que el medio interestelar está magnetizado y cómo ese ciclo del gas y ese ciclo de energía y momento, porque aquí se están intercambiando no solamente las fases, se están cambiando las fases de ese gas que forma nuevas estrellas, sino también se está intercambiando energía y momento. Como todos esos procesos están relacionados con el campo magnético. ¿Listo? Entonces eso es lo que les propongo para hoy. Entonces comencemos hablando por el campo magnético. Yo sé que este es un departamento de física, pero pues no está de más recordar algo sobre el campo magnético. El campo magnético, pues más cercano que tenemos es los imanes. Tanto que hace 2600 años alguien escribió esto. También Tales de Mileto, a juzgar por lo que se registra de él, parece haber sostenido que el alma es una fuerza motriz, ya que el imán tiene un alma porque mueve el hierro. Es decir, tenemos varios milenios de los humanos preguntándonos pues, por la naturaleza de las fuerzas magnéticas, porque tienen ese efecto de acción a distancia que incluso ahora es bien curioso. La utilidad práctica del campo magnético terrestre pues es simplemente la ubicación, o también se hacía prestidigitación, se podía adivinar el futuro usando cosas como estas. Es una cuchara magnetizada que apuntaba hacia el sur. Eso data de hace varios milenios en China, pero tal vez el uso más práctico que conocemos del magnetismo en la Tierra es la ubicación geográfica. Esta es una de las primeras cartas de la orientación del campo magnético en el Océano Atlántico. Esto fue hecho por Edmund Halley, director del observatorio de Greenwich en Inglaterra. Y ese mapa que ustedes están viendo ahí, esas líneas que ustedes están observando, muestran la orientación del campo magnético. Y lo primero que viene a la cabeza es ese campo magnético no apunta siempre hacia el norte. Entonces, ese campo magnético, que en tiempos de Halley se veía más o menos así, no siempre está apuntando hacia el norte, tiene variaciones en eso que se llama declinación magnética, es decir, cuál es la orientación del campo magnético con respecto al norte verdadero. Y resulta que para más complejidad, ese campo magnético está cambiando con el tiempo. Entonces, si yo paso de un lado a otro, este es el campo magnético como lo midió Halley, este es el campo magnético ahora. El campo magnético está cambiando. De hecho, el polo norte magnético se ha movido desde este punto en el norte de la isla Ellesmere en Canadá hasta acercarse mucho al polo norte geográfico y está cambiando constantemente. Eso es algo que tiene que ser monitoreado constantemente porque obviamente la navegación de muchas aeronaves y muchos barcos depende de esa orientación magnética. ¿Cómo se hacía para medir ese campo magnético antes? Bueno, había que mandar a alguien por allá. Y entonces, efectivamente, la gente iba por allá. Este es una caja de cigarrillos. Antes de que existiera Instagram, la gente compraba cajas de cigarrillos para ver imágenes bonitas. Este es una imagen del capitán James Clark Ross, que fue el primero que llegó al polo norte magnético. Este es el polo norte magnético. El polo sur magnético también fue igual de complicado de llegar. Estos son dos físicos y un médico. El de la mitad, Edgeworth David, tenía 50 años cuando estas personas llegaron al polo sur magnético. Y su estudiante graduado, ese que está ahí a la derecha, Douglas Mawson, también físico, cuando estaban en esa imagen ya habían perdido casi 10 kilos por la travesía y les esperaban aún un mes de penurias para continuar esas observaciones magnéticas. Afortunadamente no nos toca hacer eso a todos. Por eso tengan cuidado si van a hacer un proyecto en campo magnético porque pueden terminar yendo a lugares que no se habían imaginado. Afortunadamente para estudiar el campo magnético en el medio interestelar pues no tienen que irse hasta allá, sino tenemos un mensajero primordial que es la materia prima de la astronomía y es la luz.
En los 72 años de historia de observaciones del campo magnético, hay 6 formas de medir el campo magnético, que son estas 5 que están aquí y el efecto Colbert-Kirafis, del que no voy a hablar, si quieren me preguntan al final, pero no lo voy a mencionar hoy porque tiene una complicación. No es una complicación, pero pues solamente tengo 45 minutos, entonces no quiero enredarlos con eso. Entonces, les voy a contar sobre estas 5 formas que tenemos de ver el campo magnético en el medio interestelar y qué es lo que aprendemos con ellas. Entonces, para entender el campo magnético y esas observaciones del campo magnético, hace falta entender algo fundamental sobre la luz, y es la polarización. La polarización de la luz, recuerden que la luz no polarizada, y sería bueno que los políticos se acordaran de esto, la luz no polarizada no es la que tiene una dirección preferencial, sino la que contiene todas las direcciones posibles de polarización. La luz no polarizada, cuando se pasa a través de un filtro de polarización, adquiere una dirección preferencial en la oscilación del campo eléctrico. A eso llamamos luz linealmente polarizada. Por ser un vector, ese vector del campo eléctrico, pues tiene que estar definida por 2 números. Entonces, la luz no polarizada, que tiene todas las polarizaciones posibles, pasa a través de un filtro, adquiere esa polarización lineal. Entonces, por tratarse de una orientación en el espacio, pues tiene que definirse con 2 números. Esos 2 números son los parámetros de Stokes Q e U. Hay otra forma de polarización, es la polarización circular, que está definida por el campo, por ese parámetro de Stokes, B. Entonces, si les preguntan en un cóctel y ustedes quieren definir las propiedades de una onda electromagnética, no están definidas solamente por un número, es decir, por la intensidad, están definidos por 4 números. La polarización lineal, que está representada por Q, E, U, y la polarización circular por ese parámetro de Stokes, V. ¿Listo? Eso es importante porque todas las observaciones de campos magnéticos interestelares pasan por medir la polarización. Es lo más importante que hemos desarrollado para medir campos magnéticos interestelares. Entonces vamos primero a la polarización de la luz interestelar, de la luz estelar. Entonces, obviamente, la polarización de la luz estelar es la polarización que tiene la luz de las estrellas. No hay misterio ahí. ¿Cómo se mide esa vaina? Bueno, resulta que en luz visible existe este material que se llama espato de Islandia. El espato de Islandia no es más que calcita, que es un material que es birrefringente, es decir, cuando ustedes ven a través de él, produce 2 imágenes. Esas 2 imágenes que están ahí tienen distintas polarizaciones lineales de la luz. Este tipo de cristales era conocido por los vikingos, de hecho lo usaban para encontrar la posición del sol cuando el sol estaba debajo del horizonte durante el invierno en el hemisferio norte, pues en el extremo del hemisferio norte. Y la forma en que se puede utilizar en astronomía es simplemente poniéndolo en el receptor de un telescopio, produciendo 2 imágenes. ¿Por qué eso es importante? Porque alguien le dio por poner ese filtro ahí. Resulta que Subrahmanyam Chandrasekhar, el mismo del premio Nobel, el mismo de los condensados de Bose-Einstein, el mismo de las estrellas de neutrones, Chandrasekhar desarrolló una teoría en la cual se podía estudiar la atmósfera de estrellas utilizando la polarización. Entonces, eso impulsó a varios observadores a utilizar ese tipo de materiales para observar la polarización en la atmósfera de las estrellas. Pero lo que se encontraron fue no algo que está relacionado con las estrellas, sino algo que está relacionado con el espacio que está entre nosotros y las estrellas. Ellos encontraron que el nivel de polarización lineal de la luz lineal que proviene de esas estrellas está relacionado con el color de esas estrellas. Cuando las estrellas están más enrojecidas, es decir, cuando hay más polvo interestelar que enrojece esa luz, entre nosotros y esas estrellas, mayor es el nivel de polarización. ¿Ok? Lo comprobaron en 1949 para apenas estas 18 estrellas que están aquí, 23, perdón, no son 18, son 23. Y entonces pues la caricatura es la siguiente. Ustedes tienen la estrella que genera luz no polarizada al pasar por un material birrefringente, pues que es el polvo interestelar, tiene que tener una dirección preferencial en el espacio y esa dirección preferencial en la que alinea todos esos granos está dada por el campo magnético interestelar. Entonces, si ustedes miden la polarización lineal de la luz de las estrellas, pues pueden hacer un mapa
de la orientación del campo magnético proyectado en el plano del cielo e integrado a lo largo de la línea de visión entre nosotros y la estrella que ustedes están observando. Entonces, ¿cómo se ve esa vaina? Bueno, se ve así. Ese es uno de los primeros mapas que se hizo del campo magnético de uno de los brazos de la Vía Láctea. Lo que hicieron fue apuntar sus telescopios a esa banda luminosa que corresponde al disco de nuestra galaxia y encontraron que esa era la orientación de esas, de la polarización de esas estrellas, es decir, la orientación del campo magnético. ¿Qué hicieron con eso? Bueno, hicieron una cosa espectacular y es, asumieron que todas las perturbaciones verticales de ese campo magnético pues estaban relacionadas con fluctuaciones en un campo de velocidades. Es decir, es como si esas fluctuaciones que ustedes ven aquí fueran fluctuaciones en una cuerda. La tensión de la cuerda pues es la tensión magnética y lo único que necesitan saber es cuál es la amplitud de los impulsos de velocidad en esa cuerda. Entonces, en esa época se estaba midiendo por primera vez la dispersión de velocidades a través del efecto Doppler en el hidrógeno atómico. Entonces, pues ya tienen todos los términos que necesitan para esa ecuación. Es uno de los experimentos más bonitos. Este paper es una belleza porque en 4 líneas resuelven ese problema de la tensión magnética y encuentran que el campo magnético es 7 microgauss. Esas son las unidades para medir el campo magnético interestelar. Y si ustedes quieren saber cómo está relacionado eso con el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, pues es 6 órdenes de magnitud más débil que el campo magnético de la Tierra y 8 órdenes de magnitud más débil que el campo magnético de un imán de nevera. ¿Por qué importa ese campo magnético que es tan terriblemente débil? Bueno, resulta que este es un campo magnético que permea toda la galaxia. Aparte, hay muchas cargas libres, entonces la conductividad es extremadamente alta. Eso hace que la disipación magnética, los tiempos de disipación magnética sean 10 a la 15, 10 a la 18 años. Es decir, estos campos magnéticos viven mucho tiempo, son muy débiles, pero están en todo el espacio. Y eso es lo que los hace importantes. No el hecho que sean particularmente fuertes. Nosotros vivimos en un sitio con un campo magnético relativamente fuerte. Por ejemplo, en Marte no existe ese campo magnético que tenemos aquí en la Tierra. La segunda forma de medir el campo magnético interestelar es a través del efecto Zeeman, que ustedes probablemente han visto en sus cursos de mecánica cuántica. Estas imágenes que están ahí, ese es un vitral que está en la biblioteca de la Universidad de Leiden en Holanda y fue hecha por Kamerlingh Onnes, que es el alumno doctoral de Zeeman y un científico por sus propios méritos, pero también hacía vitrales, era su hobby. Y entonces aquí está mostrando más o menos el proceso. Zeeman viendo las líneas de emisión que se parten cuando atraviesan un medio que está magnetizado. Entonces, ¿cómo se ve esa vaina? Resulta que cuando ustedes tienen un medio que tiene un momento magnético y ustedes aplican un campo magnético externo, lo que van a hacer es dividir los niveles de energía entre los que están alineados con el campo magnético o opuestos al campo magnético. Ustedes van a separar esos niveles de energía utilizando un campo magnético externo. Esa diferencia de energía pues se puede medir en la emisión. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tuvieran emisión de una especie de molécula o de átomo en el medio interestelar, pues ustedes verían que en la ausencia de un campo magnético solo verían una frecuencia. Cuando aplican un campo magnético, esta frecuencia se parte y ven las dos líneas. Ese es el efecto Zeeman de toda la vida. Pero resulta que las dispersiones de velocidades en el medio interestelar hacen que el ancho de esas líneas sea muy grande, sea del orden, por ejemplo, el hidrógeno molecular está a miles de grados Kelvin, es decir, la dispersión de velocidades es 10 kilómetros por segundo, es decir, no se ve esto tan bonito que aparece acá, sino se ve simplemente, se ve una línea gordita. Entonces, ahí necesitan medir los otros parámetros de Stokes, la polarización lineal y la polarización circular en particular. La polarización circular es más o menos unos 2 órdenes de magnitud más débil que la intensidad de las fuentes, pero por ejemplo, cuando tiene una fuente extremadamente potente en ondas de radio, por ejemplo, Casiopea, que es el remanente de una supernova, es extremadamente potente en ondas de radio, entonces lo pueden observar con un radiotelescopio no necesariamente muy sensible y pueden observar
la polarización circular. Este diagrama que estaban viendo ustedes aquí es el espectro de emisión de Casiopea. Entonces, es un espectro de emisión de hidrógeno atómico. Por efecto Doppler, ustedes van a ver distintas componentes de ese hidrógeno atómico. Entonces, lo que ven en el panel de arriba es simplemente la emisión, y lo que ven en el campo de abajo, en el panel de abajo, es la polarización circular. Esa observación, que fue la primera observación directa del campo magnético, porque en este caso no necesitaron hacer ese ejercicio de la tensión magnética y como si fueran ondas en una cuerda, sino efectivamente aquí están midiendo el corrimiento, el desplazamiento en polarización de esa línea producido por un campo magnético. Y les dio más o menos unos 10 microgauss. Recuerden que estamos en astronomía, entonces un factor de 2 en la incertidumbre pues no es mucho. Entonces, un segundo. Creo que se está demorando en cambiarlas. Bueno, aquí están viendo ustedes más observaciones de ese campo magnético. El efecto Zeeman es sensible solamente a la componente que es paralela a la línea de visión. Por eso estas barras de error van hasta 0, simplemente porque están viendo solamente una componente. Y cuando se hicieron observaciones de distintas fuentes más potentes de hidrógeno atómico, se observó que el campo magnético es más o menos unos 6 microgauss. Es decir, es el mismo orden de magnitud de lo que se determinó a través de la polarización de luz estelar. ¿Y por qué ese número es interesante? Porque resulta que a medida que hemos medido las densidades de energía en el medio interestelar, a una densidad de una partícula por centímetro cúbico, que es una densidad más o menos estándar para el gas que existe entre las estrellas, todas las formas de energía en la galaxia están más o menos en equipartición. Entonces, la radiación de fondo de microondas, casi un electronvoltio por centímetro cúbico. La emisión térmica del polvo interestelar, más o menos la misma cantidad de energía. La cantidad de luz, la cantidad de energía en forma de luz de estrellas, más o menos lo mismo. La energía térmica del gas, la energía cinética del gas, la energía en los campos magnéticos y la energía en los rayos cósmicos. Es bien singular que a esa densidad, que es una densidad media del medio interestelar, todas las formas de energía están en equipartición. Es decir, no se puede ignorar el efecto de ninguna de estas formas de energía en esas densidades. Usando el efecto Zeeman para otras especies, entonces son especies de moléculas que tienen momentos magnéticos bien fuertes para ver ese desplazamiento, la polarización circular, pues se puede observar cómo va evolucionando ese campo magnético en regiones que son más y más densas. Entonces, en el eje X de esta gráfica, ustedes están viendo densidad de columnas, es decir, una densidad proyectada, y lo que nosotros observamos es que a medida que observamos regiones que son más y más densas, el campo magnético comienza a aumentar de forma lineal. Entonces va de ser constante en el medio interestelar difuso y después comienza a aumentar. La interpretación tradicional a ese escalamiento del campo magnético es que la gravedad lo que hace es comienza a actuar cuando ustedes llegan cuando ustedes ven, por ejemplo, esas moléculas OH, hidróxilo o cianuro, pues son moléculas que se forman en medio mucho más denso, es decir, probablemente la gravedad ha acumulado mucho más gas. Ese colapso gravitacional lo que hace es como comprimir las líneas de campo por fuerza de Lorentz, pues simplemente ustedes van a comprimir más las líneas de campo y están viendo el efecto de la gravedad. Resulta que esa no es la única forma que tenemos de estudiar el medio interestelar. Hay otra forma de estudiar el campo magnético y es a través de la emisión producida por partículas libres, partículas cargadas libres, que se enredan en ese campo magnético, lo que se llama emisión de sincrotrón. En particular, la emisión de sincrotrón es sensible a la orientación de ese campo magnético. Esa emisión de sincrotrón no es emisión térmica, no tiene la forma de la emisión de cuerpo negro. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ya se acuerdan de Casiopea? Ese remanente de supernova, ven que es una power law, es una ley de potencias, es una línea, no tiene la formita de la emisión térmica, es emisión no térmica que depende de la magnitud del campo magnético y de la distribución de velocidades de las partículas. Entonces, esas pendientes dependen
de la distribución de las velocidades de los electrones y los protones libres en el medio interestelar. Y pueden hacer mapas como este. Este es un mapa de la emisión de sincrotrón, y esta es la primera de un juego de papayas que les voy a mostrar durante la charla. Esta es la emisión de sincrotrón. Lo que ustedes están viendo es todo el firmamento estirado en una proyección plana. Lo que están viendo ahí hacia la banda central es el plano de la galaxia. Esa es la Vía Láctea, la galaxia en la que viven ustedes, y yo también. Y lo que ustedes están viendo es que la densidad de partículas cargadas pues es simplemente más grande en el plano medio de esta galaxia, lo cual no es una sorpresa, pues porque es donde está la densidad, ahí es donde están todos los electrones libres. Cuando ustedes ven la polarización, pues es un enredo mucho más difícil, ¿no? Ven ese patrón de polarización que parece estar vertical, y ese patrón de polarización no se puede interpretar directamente como el campo magnético porque cambia con la frecuencia. Entonces voy a moverlo aquí. Estas dos distintas frecuencias medidas por el satélite WMAP, y ustedes están viendo que está cambiando la orientación de la polarización. Y ese cambio en la orientación de polarización es el cuarto método que tenemos para observar el campo magnético interestelar, que es la rotación de Faraday. Michael Faraday fue el primero en 1858 en medir ese efecto de cambio de la polarización de la luz cuando pasa a través de un medio magnetizado, lo cual es una locura. Es realmente, cuando se mide la rotación de Faraday, lo que ustedes están haciendo es medir que la luz es una manifestación de una onda electromagnética. Tiene que tener un efecto magnético y por eso cambia la polarización. Entonces, lo que midió Faraday fue cuando ustedes tienen luz polarizada que pasa a través de un medio, y la presencia del campo magnético hace que cambie ese plano de polarización. Por eso, entre las dos frecuencias que les mostré ahora, pues hay un cambio en la polarización, y eso se puede utilizar para medir la componente del plano del campo magnético que es paralela a la línea de visión. Entonces ahí está la fórmula, tienen una densidad de electrones y tienen un campo magnético que es en la línea de visión. ¿Qué se puede hacer con esa vaina? Bueno, se pueden hacer cosas como este. Este es uno de los diagramas más espectaculares que existen. Esto es el campo magnético en la línea de visión sondeado con la rotación de Faraday. Lo que ustedes están viendo ahí son distintas fuentes. La mayoría de estas son núcleos galácticos muy activos, son fuentes de radio muy potentes que cuando pasan a través de la galaxia, pues adquieren esa rotación de Faraday, y eso permite reconstruir ese patrón de rotación. Ese hueco que está ahí es un hueco que está, pues porque todas las fuentes que se utilizaron para este mapa fueron medidas desde el hemisferio norte. Una de las cosas que esperamos en el futuro es completar ese mapa con fuentes en el hemisferio sur. Eso es un trabajo en progreso y se va a hacer a través del radiotelescopio más grande jamás medido, que es el SKA, pero podemos hablar del SKA después. Se pueden hacer modelos como este, entonces ustedes crean una máscara, un parche en el cual reemplazan ese hueco, y ustedes lo que están viendo ahí es el campo magnético de la galaxia. Entonces ven el campo magnético arriba y abajo de la galaxia. Muchas de esas inversiones son reales, son inversiones del campo magnético entre los brazos en espiral en la galaxia, o muchas veces inversiones producidas por la presencia de regiones de formación de estrellas, por explosiones de supernova. Hay un poquito de todo ahí. En particular, ese resultado lo publicamos el año pasado, mentiras, hace 2 años ya. Lo que observamos nosotros al hacer un sondeo de rotación de Faraday es que para esta posición, que es una posición en la cual esperamos que haya un brazo en espiral de la galaxia, vemos un incremento en la rotación de Faraday. Es decir, estamos viendo que el brazo en espiral de la galaxia no solamente existe en densidad, sino también en rotación de Faraday, es decir, el campo magnético está siendo incrementado ahí. Entonces, antes de entrar a la parte final de la charla, pues ya sé que nos queda poquito tiempo, pues les voy a contar sobre la última forma de medir el campo magnético. Entonces, en resumen, hemos visto la polarización de la luz estelar, que lo que hace es sondear el campo magnético donde está el polvo interestelar. El efecto Zeeman, que es sensible al campo magnético donde hay átomos y moléculas. La polarización de la radiación de sincrotrón, que es sensible a donde hay iones. La rotación de Faraday. Y por último, la emisión térmica del polvo interestelar. Entonces, para explicarles eso, pues tengo que mostrarles este mapa. Pues
un mapa del campo magnético de la galaxia, sondeado por la polarización de luz interestelar, pero resulta que la luz interestelar no atraviesa todo el espacio. Cuando ustedes tienen suficiente materia y suficiente polvo interestelar, simplemente no pueden ver lo que hay adentro. Y el problema es que los lugares donde se acumula el polvo interestelar, pues son esos lugares en donde se están formando las estrellas, son donde hay condensaciones y simplemente la luz estelar no alcanza a atravesar. Afortunadamente, pues esa misma luz que produce la polarización interestelar también está calentando esos granos de polvo a unos 10, 20 grados Kelvin, es decir, esos granos de polvo están brillando en luz de infrarrojo lejano, es decir, en longitudes de onda de unos cuantos de fracciones de milímetro. Esos son difíciles de ver porque simplemente ese tipo de luz no atraviesa la atmósfera de la Tierra. Entonces a ustedes les toca o construir un globo como este, que fue el primer globo que observó, es un experimento que viaja en globo que observó la polarización de la luz en la nebulosa de Orión, o un avión, pues este fue el primer observatorio que viajó a bordo de un avión, o tienen que ver fuentes muy potentes en lugares privilegiados, como por ejemplo montañas muy altas, como en Mauna Kea, o en el Polo Sur. Este era el mapa más grande de polarización de una nube molecular, de una región donde se forman las estrellas, que estaba disponible en 2009. Pero todo eso cambió, y cambió gracias a Planck. Planck, como ya lo explicaba el profesor Sanabria, es un experimento de cosmología, pero Planck, aparte, además de hacer las observaciones del campo magnético interestelar, de la radiación de fondo de microondas, también tiene una banda que es sensible al campo magnético interestelar. Entonces, ¿cómo funciona Planck? Durante 4 años, Planck estuvo en una órbita, en un punto lagrangiano inestable, perdón, entre la órbita de Marte y la Tierra, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde ahí sondeó el cielo 5 veces en 9 frecuencias distintas entre las longitudes de onda de radio hasta el infrarrojo lejano. Entonces, eso no es un rayo mortal que está lanzando Planck, es simplemente el Planck sondeando el cielo para construir ese mapa de emisión en distintas frecuencias. Entonces, ya les dije que esas papayas se crean a través de eso. Y se hace un mapa como este, y en las frecuencias en las que el polvo interestelar es la forma dominante de emisión, se puede reconstruir esto, que es un mapa de la polarización, de la emisión polarizada del polvo y la reconstrucción de la orientación del campo magnético. Lo que ustedes están viendo ahí en colores es la cantidad de polvo interestelar. La mayoría del polvo interestelar está en el plano de la galaxia, y a medida que suben, pues hay menos y menos polvo interestelar, porque es como si viviéramos en un plato y estamos viendo pues hacia arriba y hacia abajo cuando vamos a la latitud galáctica más alta, y en la mitad pues vemos el plato, vemos la galaxia. El patrón que ven ahí, como si fueran los brochazos de un Van Gogh, pues es la dirección del campo magnético interestelar, y lo que nosotros hicimos fue, aparte de identificar objetos como esa es la burbuja de Orión Erudanos, es uno de los objetos más grandes en el firmamento, si lo ven ahí, parece como si fuera una bolsa y está en comparación con la constelación de Orión. Entonces cuando salgan esta noche a ver las estrellas, si es que se ven en Bogotá esta noche, pueden ver qué tan grande es este objeto en comparación con la constelación de Orión. Es un objeto que cubre más o menos una cuarta parte del cielo, es bastante grande. Del firmamento desde la Tierra, no del cielo entero. Lo que nosotros hicimos fue analizar esos mapas de polarización en las regiones de formación de estrellas. Y lo que nosotros encontramos es que la mayor parte de esas regiones de formación de estrellas están ubicadas perpendiculares al campo magnético. Hay una transición de paralelo a perpendicular. Entonces esta diapositiva que me la había saltado es simplemente transformamos estos mapas
en un problema de random walk que aprendí con el profesor Luis Quiroga en los Andes, y se genera este valor, esa cantidad. Esa es la proyección de la estadística proyectada de Rayleigh, que es como si fuera un sigma, es decir, aquí lo que se está, ese valor es positivo para distribuciones que son paralelas, negativo para distribuciones de ángulos que son perpendiculares, y nosotros encontramos que con una certeza de 12 sigma, esas nubes moleculares son paralelas en la parte menos densa de la nube, y perpendiculares en la parte más densa de la nube. Entonces, el resultado se ve así, pero si ustedes quieren el resumen ejecutivo, es este. El campo magnético se está comportando como el pelo de esta pobre niña, es decir, está generando una dirección privilegiada en el espacio. Y a menos que ustedes tengan un proceso disipativo, como podría ser que se reventara una de esas hebras del cabello de esta niña, pues ustedes no se van a poder librar de la influencia de ese campo magnético. Les iba a contar cómo hicimos la prescripción teórica de eso, pero pues estoy quedándome sin tiempo, pero lo hicimos, es bonito el resultado, les puedo contar más. Este es un resultado que quería resaltar porque es uno de nuestros compatriotas, Camilo Ibáñez Mejía, que hizo el análisis de simulaciones numéricas de nubes moleculares, y lo que él encontró es que efectivamente ese efecto que nosotros observamos con Planck es un efecto que se espera simplemente por el efecto de la gravedad en un medio magnetizado. Cuando calcula las aceleraciones producidas por el campo magnético y por la gravedad, descubre que esa transición sucede cuando la gravedad, la aceleración producida por la gravedad, pues supera la aceleración producida por el campo magnético. Les iba a contar también sobre, obviamente tuvimos que seguir esto, construir un satélite es bastante caro. Entonces lo que nosotros hicimos fue lanzar telescopios en globo para medir esa polarización de la radiación térmica del polvo interestelar, para hacer mapas del campo magnético. Hicimos el mapa de un campo magnético en esta nube. Esta es la nube molecular de Vela. Ese es un objeto que tiene la capacidad de formar 100.000 soles, tiene suficiente masa para formar 100.000 soles, pero no los está formando. Y lo que observamos ahí, usando distintas moléculas, es que ese efecto que nosotros vimos en densidad de columnas, es decir, en 2D, funciona también en 3D. Las moléculas que se forman en la parte más densa de la nube están perpendiculares al campo magnético, es decir, no solamente es el efecto del mapa proyectado, sino también las moléculas que nos ayudan a hacer como una tomografía de esa nube, también son perpendiculares. Esa transición entre paralelo y perpendicular está sucediendo en las mismas densidades, más o menos, en las que comenzamos a ver el incremento en el campo magnético con el efecto Zeeman. Es decir, estamos viendo gravedad en distintas formas y estamos viendo que esa acumulación de materia sabe del campo magnético interestelar. Es decir, ustedes no están formando estrellas en cualquier lado, no se está condensando el gas en cualquier lado, sino está condensándose el gas donde lo permite el campo magnético. Ya para terminar, les voy a contar lo que estoy haciendo ahora, que es, estamos viendo la orientación del campo magnético con respecto a los flujos de materia. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es la nube molecular de Tauro, a 150 parsecs de la Tierra, y lo que ustedes están viendo en distintos colores es la emisión en distintas velocidades. Y no hace falta un método estadístico, como lo presentamos en el paper, para ver que es evidente que el campo magnético produce una dirección privilegiada en el espacio, en el cual esas estructuras que estamos viendo están orientadas. Aquí están viendo en esa nube, ustedes están viendo los tres campos que componen esa nube molecular: el campo de densidad, el campo magnético y el campo de velocidades, y todos están relacionados. Y lo que estoy haciendo en ECOGAL, aquí en Italia, es estudiar no solamente nubes cercanas como la nube de Tauro, pues que está a 150 parsecs, sino nubes que están mucho más lejos. Para eso nos vamos al plano de la galaxia y observamos el plano de la galaxia en hidrógeno atómico y cuantificamos la anisotropía, es decir, si hay una dirección privilegiada en el espacio para todas estas estructuras que vemos en el hidrógeno atómico. Este es un mapa de hidrógeno atómico que hicimos utilizando un interferómetro en Socorro, Nuevo México. Allí están viendo
básicamente el mondongo, que es el campo magnético, el hidrógeno interestelar, está por todas las direcciones, pero les puedo anticipar que esas direcciones no son arbitrarias, están relacionadas con el campo magnético interestelar y con explosiones de supernovas que están acumulando gas cuando esas estrellas mueven y devuelven su energía al medio interestelar. Entonces ya con eso voy a concluir. Entonces el mensaje que les quiero dejar es los campos magnéticos están en todas partes de la galaxia. Hay 6 formas de medir campos magnéticos, no solamente en nuestra galaxia, sino en otras galaxias. Solamente, esta vez les hablé solamente de la Vía Láctea, pero esos efectos también se pueden medir en otras galaxias. Ese efecto de los campos magnéticos hacen que no se puede ignorar el hecho que los flujos de gas que forman las estrellas son flujos magnetizados. El medio interestelar está magnetizado, pero exactamente ¿qué hace esa magnetización? Si hace que se produzcan menos o más estrellas, si mitiga el efecto de la energía que las estrellas sueltan en el medio interestelar durante sus vidas y cuando estallan en forma de supernovas las estrellas más masivas. Bueno, eso no lo sabemos y lo estamos intentando cuantificar. Y con eso los dejo con este resumen y muchas gracias. Bueno, Juan Diego, mil gracias. Esta es la primera vez que yo coordino un evento como estos virtualmente. No sé qué se acostumbra, ¿se aplaude o qué se hace? ¿O alguien me podría decir? ¡Bravo! Bien. Excelente, mil gracias, muy interesante. ¿Preguntas de los asistentes? Voy a dejar de compartir para que me vean. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, Si no me hacen preguntas, yo les hago preguntas a ustedes. yo tenía una pregunta, es sobre el huevo y la gallina, o sea, ¿se produce campo magnético porque ahí hay harta materia entrando en colapso gravitacional o hay colapso gravitacional porque hay campo magnético? Esa es una buena pregunta, profe. La verdad es que el, el campo magnético en la galaxia existe, pues porque la conductividad es tan alta y hay tantos electrones libres que inducen ese campo magnético y está ahí. Para que haya amplificación del campo magnético en un efecto dínamo, tiene que haber una semilla de campo magnético. Esa semilla no tiene que ser muy fuerte, puede ser un campo magnético de 10 a la menos 17 Gauss a redshift de 7 y se amplifica lo suficiente para que tengamos el campo magnético que tenemos ahora en la galaxia. Si ese campo magnético está ahí y el colapso gravitacional lo modifica, sí, es cierto, es un problema precisamente por eso es un ecosistema, porque no tiene ese principio. Entonces, existe la amplificación de ese campo magnético semilla. Ese campo magnético semilla tiene que venir de la formación del universo, tiene que estar relacionado con la formación de estructura a gran escala. No es un problema en el que yo trabaje, pero es bien camelludo medir esos campos magnéticos primordiales. Es un problema bien chévere. La amplificación también es un problema bien chévere, pero como está a redshift cero la galaxia, asumimos que hace parte ya del círculo y entonces así nos quitamos encima el problema de huevo y gallina. Solo uno pequeño porque veo que hay otras personas, un pequeño paréntesis más a esa pregunta y así brevemente el origen de ese campo magnético primordial, ¿se sabría cuál es o? Hay teorías, pero es tremendamente difícil de medir. Se mide, por ejemplo, buscando anisotropías en la radiación de fondo de microondas, pero esas anisotropías son tan bajas, o sea, realmente son como 5 o 6 órdenes de magnitud por debajo de la intensidad de esa radiación que solamente tenemos límites superiores. Y vendrían, hay teorías especulativas desde colisión de multiversos que por supuesto producen direcciones preferenciales en el espacio y pueden producir semillas del campo magnético, hasta procesos de altas energías que dejen esas semillitas de campo magnético. Después de que se disipen los dipolos magnéticos, pues van a quedar las otras componentes que se van a aumentar. Pero creo que allá entramos en el terreno de la teoría pura y dura. Sí. Tenemos a Mateo Zuleta, Benjamín Ostra y Valeria Castillo. Entonces, Mateo, adelante. Mateo. Bueno, para
Cuando hablaste de la forma que utilizan el polvo estelar para medir la dirección privilegiada del campo magnético, no entendí muy bien por qué esa parte no llega a la Tierra, esas emisiones que dijiste. Listo. Entonces, esa pregunta va con este diagrama. Un segundito. Un segundo. Este gráfico que estoy mostrando ahí, esa es la transmisión atmosférica en uno de los mejores sitios para observaciones astronómicas, que es la montaña Mauna, que hay en Hawái. Entonces, si usted ve a frecuencias bajas, por ahí 200 gigahercios, pasa casi toda la luz, pero comienzan a ver esas grandes ventanas de no transmisión, eso es vapor de agua. El vapor de agua absorbe la mayor parte de esa luz en longitudes de onda de fracciones de milímetro. Y el problema es que si usted tiene polvo interestelar a 10 microkelvin, perdón, a 10 Kelvin, está brillando alrededor de 500 micrones, es decir, esas ventanas de transmisión no son lo suficientemente anchas para que usted pueda medir toda la luz que está llegando simplemente por el vapor de agua. Ok, pero una pregunta, más que absorber el vapor de agua, ¿no lo como desviaría la dirección de la luz? No, lo absorbe. Lo absorbe. Lo absorbe. Es en longitudes de onda de submilímetro, se le llama así submilímetro por la longitud de onda, todos los días son nublados. De hecho, le puedo contar, cuando nosotros hacemos la calibración del telescopio, el telescopio ya no ve la fuente a más de 10 metros, porque simplemente por el vapor de agua es suficiente para absorber esa luz en estas frecuencias. Ok, vale, muchas gracias. Benjamín. Gracias, Juan. Tengo dos preguntas. Y la primera es sobre la rotación de Faraday. Sí. ¿Esa es la misma rotación que sucede con la polarización en un medio ópticamente activo? Sí, es la misma. Y entonces, eso significa que las moléculas tienen algo como de helicidad, o sea, no tienen un plano de simetría. La diferencia ahí, o sea, si es, por ejemplo, un medio ópticamente activo, por ejemplo, como los cristales que Faraday utilizaba para sus experimentos, lo que pasa es que hay cargas libres en ese cristal. En este caso, no son tanto moléculas, sino son electrones libres. O sea, realmente en el medio interestelar dominan sí son electrones libres. Entonces, ni siquiera es que son las moléculas, sino hay electrones libres. Pero pasando a las moléculas, sí las moléculas tienen una helicidad particular y de hecho eso va al sexto método que les iba a contar para medir el campo magnético, que es el efecto Goldreich-Kilafis, que es en efecto utilizar la helicidad de las moléculas para medir el análogo, es algo similar al efecto Zeeman, pero cuando no todos los niveles de energía están poblados, y ahí existe un efecto de la helicidad de las moléculas que permite medir el campo magnético. Eso implica entonces unas moléculas relativamente complejas, ¿cierto? Incluso las moléculas sencillas tienen una cierta helicidad y eso se ve en el efecto Goldreich-Kilafis. Hay gente que está intentando medir eso en moléculas más complicadas, en las moléculas orgánicas complejas, en esos chorros de moléculas de carbono. El problema es que esas no tienen un campo, no tienen un momento magnético muy fuerte. Entonces, medirlo es mucho más difícil. Alinear. Sí, no se dejan alinear, exacto. Ya. Y la otra pregunta. Tú mostraste, en cierto momento mencionaste la constelación de Ofiuco y mostraste una carta celeste con... ¿podemos ver eso otra vez? Sí, Mostraste claro. una fotografía más bien. Sí, esta está aquí. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí. Exactamente, gracias. No me quedó bien claro. ¿Sí? Todas esas líneas de campo que orientación magnética que pones arriba, ¿tiene algo que ver con la banda oscura que yo veo ahí atravesando la Vía Láctea?
Ofiuco está al norte de la Vía Láctea, entonces no interfiere. Creo que la mejor forma, profe, es mostrándole dónde está Ofiuco. Entonces voy a hacer, aquí con la magia de la tecnología, voy a hacer un cuadrito sin relleno y lo vamos a pintar de un color, ¿sí? Este es Ofiuco, esto que está ahí. Entonces está por encima del plano galáctico. Está un poquito por encima del plano galáctico. Y nosotros vimos Ofiuco, entonces, volvemos aquí a esta imagen. Así es como nosotros vimos Ofiuco en luz estelar. Entonces se ve el campo, el plano galáctico sería horizontal y estaría aquí debajo de Ofiuco. Cuando nosotros vemos a Ofiuco en polarización estelar, mentiras, en emisión de polarización, Ofiuco se ve así. Este es Ofiuco, el que está aquí arriba. Entonces se ve la diferencia, profe, de cuánta estructura más se ve, porque podemos ver lo que está en el interior de la nube. O sea, ese palito que se veía antes es solamente este palito. Aquí con Planck pudimos ver el campo magnético en toda la región. Sí, es que son dos palitos que más o menos apuntan hacia un mismo punto. Sí. El A origen de menos esos... que estamos hablando de la misma cosa. Sí, sí, sí. Esos dos palitos que los llaman streamers están bien orientados con el campo magnético, o sea, son un ejemplo de esas estructuras difusas que están paralelas al campo magnético y en últimas, pues es la tendencia que nosotros encontramos, que esas estructuras difusas son paralelas al campo magnético, las estructuras más densas, que por ejemplo en este caso sería pues la región donde se están formando la mayoría de las estrellas en Ofiuco, que es acá abajo, son perpendiculares. Ese fue el resultado que nosotros encontramos. Si hubiéramos utilizado solamente polarización estelar, nos hubiéramos quedado solamente con estas estrellas. Incluso si hubiéramos medido más estrellas, nunca hubiéramos podido penetrar esta región que está aquí abajo. Esos palitos tienen una cosa muy misteriosa, profe, y es que esos palitos están orientados con respecto a otra nube molecular que está más abajo, que es la nube molecular de la pipa, que está más o menos a la misma distancia. ¿Cómo forma uno esos palitos? Estadísticamente lo sabemos, se pueden alinear con el campo magnético estadísticamente, pero ¿por qué esos dos están relacionados? Creo que eso va más como arqueología de medio interestelar cercano, pero sí es una coincidencia que estén orientados hacia la pipa que está abajo. Qué bien, muchas gracias. A mí yo en varias fotografías yo había visto esos palitos oscuros y me tenían intrigado. Muchas gracias. Bueno, Valeria. Hola, sí, muchas gracias por la presentación. Yo tenía la duda de la nube delta que mencionaste que tenía suficiente material para formar 100.000 soles. Mi pregunta es, ¿por qué no los forma? ¿Por qué decide mantenerse así? Es la pregunta del millón. Cuando tú tomas, digamos, tú haces un censo de todo el gas molecular que hay en la galaxia. Digamos que tú tomas todo el gas que se pueda ver en emisión de monóxido de carbono. Si tú tomas todo ese gas y calculas cuántas estrellas formaría ese gas en un tiempo de caída libre, formaría unas 100 estrellas al año. Si tú mides cuántas estrellas se están formando al año en la Vía Láctea a través de la energía en forma de luz ultravioleta, pues que es un indicador de las nuevas estrellas, se están formando solamente una estrella por año más o menos. Es decir, hay un efecto hay una eficiencia solamente de un 1% en esa formación de estrellas. Si tú formas una acumulación en un medio magnetizado, tú no puedes comenzar a formar bolas de una vez rápidamente. O sea, todas esas acumulaciones, esas condensaciones ya no tienen solamente la densidad de jeans, no solamente tienen, no son bolas que tú estás acumulando porque tienen una dirección privilegiada en el espacio. Entonces, si tú vas a acumular material, ese material se tiene que alinear con el campo magnético y luego sí colapsa. Entonces, esa es una de las posibilidades y con Planck realmente lo que nosotros mostramos es que ese es el caso. El campo magnético está ahí y va a retrasar ese colapso hasta que uno se alinee con el campo magnético, pues por efecto de las fuerzas de Lorentz, no se puede colapsar en todas las direcciones. Hay un segundo efecto del que no hablé en profundidad y es ese efecto de la retroalimentación estelar.
stellar feedback en inglés. Y es el hecho que cuando tú comienzas a acumular gas muy efectivamente y comienzas a formar estrellas, esas estrellas que se forman, especialmente las más masivas, son muy eficientes devolviendo energía al medio interestelar. Entonces, digamos que tú tienes una de esas nubes de 10 a la 5 masas solares y digamos que vences el campo magnético por acumulación de materia. Si tú formas una estrella ahí de unas 100 masas solares y esa estrella se muere, esa estrella va a destruir el lugar en el que se formó. Entonces, tienes un efecto de competencia de, bueno, los flujos se tienen que alinear con el campo magnético. Cuando formas las primeras estrellas, esas primeras estrellas van a destruir la cuna en la que nacieron. Entonces, tienes un efecto como dinámico de modulación. Formas estrellas, pero si las formas muy rápido, las estrellas más masivas se van a tirar la cuna de las nuevas estrellas y en últimas, todo eso actúa para balancear esa formación de estrella que nosotros observamos, que es una estrella por año. Por eso se llama ecosistema galáctico, porque cada estrella no funciona solita. De hecho, sabemos que las estrellas no se forman solitas, sino se forman en agrupaciones. Es precisamente en parte por eso, porque funciona con relaciones del ambiente y parte de lo que estamos intentando entender es cómo varía ese ambiente. Funciona distinto en el centro de la galaxia, por ejemplo, donde hay unas presiones enormes o unos campos magnéticos enormes, o en las partes de afuera de la galaxia o en los brazos en espiral. Eso es a lo que se le llama el ecosistema galáctico y eso es lo que estamos intentando entender. Pero diste en el clavo y es la formación de estrellas es un proceso ineficiente y es complicado explicar por qué. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta y es, en astronomía siempre escucho una frase célebre de que medir distancia es lo más jodido. Y entonces la profundidad, ¿a qué distancia se encuentran ciertas estructuras de campo magnético? ¿Hay formas de determinarlo o se correlaciona con la topología de la galaxia? Eso es tremendamente nuevo, profe, y estamos en una revolución, es parte de lo que estoy trabajando ahora y es gracias a un satélite que se llama Gaia. Gaia es un satélite de la Agencia Espacial Europea que lo que hizo fue medir 1 trillón de estrellas. Midió paralajes de 1 trillón de estrellas. Y no solamente estrellas las más brillantes, como habían hecho las misiones Hipparcos antes, sino Gaia fue por estrellas que son mucho más difusas y a través del paralaje tenemos distancias. Entonces, cuando uno tiene la polarización de la estrella y la distancia a la estrella, uno puede crear como tomografía magnética integrando distintas capas. El problema es que Gaia solamente puede medir estrellas hasta más o menos unos 3 kiloparsecs. Es decir, 3 kiloparsecs son 9.000 años luz. Simplemente porque después hay mucho polvo interestelar o hay confusión y el paralaje es muy difícil de medir. Entonces, el proyecto en el que yo estoy trabajando es asumir, bueno, nosotros sabemos que las estructuras más cercanas están orientadas paralelas al campo magnético, las que veamos mucho más allá de Gaia, lo que tenemos es, asumimos una dirección del campo magnético y asumimos una rotación de la galaxia para darles una velocidad. Es decir, como si nosotros fuéramos un observador y las vemos rotar, podemos transformar esa rotación en una distancia y convertir la rotación en un modelo en 3 dimensiones de esas estructuras y del campo magnético. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta a alguien? Bueno, si no hay más preguntas, pues darle las gracias a Juan Diego por la fabulosa charla y pedirle disculpas por los incidentes iniciales, pero No, eso es lo que pasa cuando uno va de primero, ¿sí? no hubiera podido ser más grave. Muchas gracias por acompañarme. Me pueden encontrar en Twitter en @JuanDiegoSoler, en El Espectador. También hoy tenemos un artículo sobre pasantías en astronomía. Si lo quieren leer, salió en El Espectador de hoy. Y de nuevo, profe, muchas gracias, Juan Carlos y Benjamín, por esta invitación. Ok, no, a usted. Entonces estaremos en contacto y pues en un futuro próximo va a salir un libro suyo, ¿verdad?
Sí, en noviembre vamos a sacar un libro que se llama Relatos del confín del mundo y del universo. Y es una historia sobre la exploración de Antártica y sobre las observaciones astronómicas que hicimos desde Antártica, con los globos, y contamos la historia de qué es lo que medimos, por qué es tan complicado, y parte de la parte humana que implica pues, desarrollar cada uno de esos experimentos y cada uno de esos vectores de polarización, que es un camello. Y ahora que veo al profesor Ostra, un segundito, les voy a mostrar una cosa. Antes de que nos vayamos, esta es el plano galáctico, eso sí es en coordenadas ecuatoriales. Esta es la nube de Ofiuco, esa nube está a 150 parsecs. Aquí abajo, esta es la nube de la Pipa, a 150 parsecs, y esto está muy paralelo a esto, y a esto, y a esto. Es un misterio. Es difícil, aparte es un objeto muy local. El campo magnético definitivamente está alineado con estos objetos. El campo magnético en la Pipa es mucho más difícil de observar, precisamente porque está enfrente del centro galáctico. El centro galáctico está aquí. Y esta zona pues es muy confusa. Entonces todos esos palitos que ustedes ven ahí están entre 100 parsecs y 1 kiloparsec. Entonces este es un barrio difícil de entender, pero están estos streamers, y lo que se piensa es que estos streamers, que son paralelos al campo magnético, aquí los flujos van en esta dirección y acumulan el gas aquí, y aquí es donde está la mayoría de las estrellas masivas que se forman en Ofiuco. Magnífico, gracias. Qué bien. Bueno, Ok. muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos los asistentes por haber venido hoy a la charla, y pues están invitados a los demás coloquios cada lunes a las 4 de la tarde, salvo cuando haya puentes. Entonces, pues seguimos adelante. Entonces, mil gracias nuevamente a Juan Diego y buena tarde a todos. Chao.